Voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Hoy le doy la cordial bienvenida al licenciado en Economía e historiador Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Tocayo. Qué gusto estar nuevamente aquí. Bienvenido, como siempre. Contigo y con tu programa. Gracias. A mi derecha, con todo el público, Benjamín Vázquez Lloluera. Benjamín, bienvenido. Qué gusto nuevamente estar aquí contigo. Gracias. Bueno, hoy tenemos un tema de actualidad. Hay que estar en la actualidad. Calientito. Candidatos y partidos. Elecciones intermedias en el Distrito Federal. ¿Por dónde empezamos, Tocayo? Pues yo diría que, si me permites, vamos a tratar básicamente lo de los candidatos a delegados. Muy bien. Para acotar el tema. Perfecto. Y en todo caso se derivará de ahí hablar de los partidos. ¿Cómo ves? Muy bien, excelente. Sí, porque si no, el tema es muy amplio. No, es muy amplio. Si hablamos de jefes delegacionales, diputados federales y diputados locales, no. Una hora sería insuficiente. Y bueno, en el caso de Benjamín, él fue coordinador delegacional en Benito Juárez, 2010, 2012. 11-12. Y coordinador ciudadano en Nápoles, o del Valle. Del Valle 5. Del Valle 5. El Valle 5. Y yo fui coordinador ciudadano 2010-2013 en Crédito Constructor. Entonces, los dos somos de Benito Juárez. Entonces, obviamente, que la discusión se va a centrar, o la plática es sobre las elecciones de delegado en Benito Juárez. Una delegación con características muy especiales. Desde luego que sí, porque para empezar la catalogan como la delegación suiza. Es plana. A ver, ese. ¿No lo sabes? No, ese término no lo había escuchado. Bueno, desde hace muchos años se cataloga como una delegación suiza porque es plana. Sí, es cierto. Cuenta con todos los servicios. Es verdad, también. Agua, luz, drenaje, calles, todo. Sí. El problema son los funcionarios. Y créeme que es un tema que lo conocemos bien, porque como lo decía Jesús, yo he participado 3 veces como representante vecinal. Además, a ti por la edad, quiero suponer que te tocó vivir desde que eran delegados políticos. Es correcto. ¿Sí? Y luego la transición a jefes delegacionales. Deja agregar algo más. Me tocó vivir cuando se hicieron las delegaciones. ¿En serio? En la época de Jan González. No es muy atrás, ¿no? Bueno, pero ya son algunos años. Ya sí. Estamos hablando... Eso es algún tiempo recorrido, ¿no? Claro. Sí. Cuando Benito Juárez era en una casa en Gabriel Mancera, y por donde está la iglesia esta de María Purísima, en una casa, y ahí empieza la delegación Benito Juárez. Y como debieron haber empezado todas, ¿no? Claro, sí. Ya posteriormente se hizo el edificio donde está actualmente, un terreno grande donde antes era una feria, siempre veo. Yo creo que eran terrenos del departamento, y bueno, ahí construyeron. Entonces, me recuerdo de todo eso, ¿no? Sí. Porque los delegados políticos primero contaban con el apoyo del jefe del departamento. Digamos que los nombraba el jefe del departamento, es cierto, sí. Los nombraba, y eso era lo mejor que pudo haber hecho y que debe haber seguido siendo de esa manera. ¿Por qué? Porque actualmente una campaña para delegado, el que gana, mínimo son 5 millones de pesos que hay que invertir. Mínimo, ¿5? Si no es que 10 o 15, según Iztapalapa, ¿no? Ya hablando de... Y lo que percibe de salario, pues creo que son 80,000 pesos. Entonces si tú haces la cuenta por 3 años, te da como 3 millones de pesos. Y si gastas 10, pues entonces no es negocio. Entonces, claro. ¿A qué llegan? Esa decisión
de que fueran por elección los jefes delegacionales, para mi gusto, es algo que no funcionó, porque la corrupción se elevó al 1000%. Es cierto, sí. Así de fácil. Sí. Fíjate, ahí en Benito Juárez, déjame tratar de recordar algunos de los delegados que hubo en aquel entonces. Llorente, por ejemplo. ¿Llorente Pablo? ¿Cómo se llama? Así, Pablo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que fue el primer delegado. Ya. Emilio Choifet, a los 28 años fue delegado, por ejemplo. Benítez Treviño. Humberto Benítez Treviño, sí, también fue delegado en Benito Juárez. Curiosamente. Kena Moreno. Kena Moreno, claro. Kena Moreno, ¿no? Es cierto. Roberto Ortega Lomelí, que siguió después de Kena, donde yo tuve la oportunidad de trabajar ahí en la delegación. Sí. Y después, ¿quién siguió? Pues ya después vinieron... siendo todavía ya electo... No, todavía no. El último trienio, que fue Óscar Espinosa, jefe del departamento, sí. Ya le concedieron 2 delegaciones a 2 partidos. Una fue el PAN, con Esperanza Gómez Mon, la Tatis. Y la otra fue, creo que por el sur, allá por adelante de Xochimilco, no sé cuál de ellas. Milpalta. Tal vez Milpalta, sí. Al PRD se le concedieron, gracias. O sea, el PAN, Benito Juárez. Uh-huh. Y el PRD allá Milpalta. Y ya después viene la elección de Cuauhtémoc como jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, pero todavía no había elección de jefes delegacionales. Eso es hasta el 2000. Todavía en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, él los nombra. Y eso permitía que si alguien no te funcionaba, ¿sabes qué? Claro, adiós, gracias. Claro, sí. Y ahora, como son electos, pues ¿qué me puede hacer el jefe de gobierno si a mí me eligieron aquí? Claro. Nada. Grave error, para mi gusto. Porque finalmente no es ni democracia. ¿Por qué? Porque un jefe delegacional no tiene mando sobre la policía. No maneja su dinero directamente, porque no, su tesorería es común. El INVEA pues está centralizado y grandes avenidas y ejes viales no los pueden atender directamente las delegaciones. Tienen que ser, ellos atienden calles secundarias. Sí. Entonces, en una ocasión, platicando con el anterior jefe delegacional, Mario Palacios, ya siendo representante vecinal, como lo dice Jesús, sí, se empezó a quejar conmigo. Es que no puedo hacer esto, no puedo. Perdón, Mario, el que se tiene que quejar soy yo, no tú conmigo, porque yo soy el vecino y soy el representante. Y tú, entonces, si te vienes a quejar, tú nomás vienes a cobrar. Así de fácil, pues tú no das cobras o qué, porque me dices que no te toca esto, que no te toca esto, que no. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya una elección de alguien que no tiene pues toda el mango por el sartén? Sí, de todas las acciones. Ahora, trabajo en la delegación o en las delegaciones hay mucho. No, bueno, demasiado y demasiado que se ha ido rezagando, porque otra cosa de la que se quejan es que plaza que se jubila, te la cancelo, aparentemente para bajar un poco la nómina. Sí. Pero por ejemplo, si hablamos de parques y jardines, antes los parques estaban bien mantenidos, sí. Estaban bonitos, un momento que estaban bonitos. El camellón de Insurgentes era algo muy bonito. Ya el camellón de Insurgentes no existe. Es pura tierra y hay unos arbolitos que permanecieron. Pero no cuidado. No está arreglado. Está con el Metrobús. Mucho tiempo quedó hasta irregular. O sea, si querías cruzar por ahí, te podías caer, porque era irregular. Sí. Ya después lo aplanaron, le echaron una suerte de acerrín ahí de colores muy raro. Sí. Y ahorita está todo raro. Composta, que digo. Entonces, pues, ahora venimos a otro proceso, donde tal parece que el que tenga más dinero, pues es el que va a sacar más mantas, va a atascar más de basura
toda la colonia, la delegación, y pues porque es quizás el que la gente ve, porque ideas o propuestas, cero. Es más, hubo un debate hace unos días, y esto es datos interesante, donde fueron todos los candidatos, excepto el del PAN. Dijo, no, que yo como para qué me... Si yo aquí voy en caballo de Hacienda, ¿no? Bueno, es lo que él siente, ¿no? Entonces, no sentarse a debatir con todos, claro, donde puedan exponer sus ideas, o sea, cuál es, o su proyecto de trabajo que puedan ya tener en mente para el que llegue, pues qué caso tiene, ¿no? Sin embargo, la crítica social al candidato del PAN es muy fuerte también, ¿eh? Muy fuerte. Es fuerte. Muy fuerte. Aquí está una revista que llegó en un periódico, en el Reforma, La Capital se llama, donde vienen, pues analizan a varios candidatos, ¿no? Y justamente aquí dice una de las cosas que a unos días de iniciar la campaña electoral en la red circulan videos atribuidos a Anonymous que muestran a Von Reyri cantando en bares en la demarcación, insinuando con ello que tiene un problema con el consumo de alcohol para atacar su candidatura. Son figuras públicas, tienen que cuidar todos los detalles. Lo que pasa es que yo creo que los jóvenes deben de tener una formación política muy consistente para hacerla. Para hacerla, porque si no, pues realmente no es... empiezan siendo muy ligeros, y es un trabajo que afecta a mucha gente. Claro. Lo que comentaba Benjamín, pues sí, en México tenemos, él decía que antes estaba mejor, y bueno, desde el punto de vista que él lo hace, está bien, pero una vez vista que la descentralización y lo enorme de esta mega metrópoli, pues la concentración sigue siendo un problema como Nueva Hispania, ¿no? O sea, se tiene concentrado todo, y en las delegaciones, como él dice, se dan las partes interiores, pero las avenidas principales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la SCT está desconcentrada, ¿no? Entonces, el centro es normativo. Pero el centro SCT de Morelos arregla las partes suburbanas de la Federal a Cuernavaca, por ejemplo. Y el centro SCT de Pachuca y el centro SCT de Querétaro, todos los centros SCT arreglan las diferentes partes de las... No lo arregla la SCT. Sí. Y en el caso del DF, bueno, si optaron por la desconcentración, pues que lo hagan bien, ¿no? Porque si no, es caro. Es que es caro. La Dirección General de Servicios Urbanos, yo me acuerdo que en la época del profesor Carlos Jan González funcionaba, pero perfectamente bien. Todo lo que son las grandes vías, el circuito, el viaducto, ejes viales, el periférico, que los atendía la Dirección General de Servicios Urbanos, se conservaban limpias todas esas áreas. Veías a los camiones de estos grandes de basura, estos que tienen sus rodillos, los veías en la noche trabajando. Hay cosas que le siguen dando mantenimiento. El viaducto es muy común que lo cierren a partir de las 11 de la noche y cierran para darle mantenimiento, para limpiar, barrer. El periférico hacen lo mismo, y es un problemón porque sales por el periférico, por Naucalpan, y bueno, no sabes por dónde andas, ¿no? Te sacan auténticamente del periférico. Ya. Es para darle mantenimiento. Yo creo que eso lo siguen haciendo. Mira, ayer viví algo, ayer antes del día que cayó la granizada, andaba yo por la colonia del Valle. ¿El lunes? El día del accidente del metro. Sí, de la línea 5. Ese día, pues fue una granizada de 5 minutos, pero la ciudad se quedó, por lo menos esta parte, llena de hojas de los árboles. Algunos árboles se cayeron por el aire, etcétera. Bueno, yo pasé media hora después por Gabriel Mancera, donde está la Galloso, y ya había una cuadrilla importante de gentes barriendo.
Que esto es a nivel central, claro, la Dirección General de Servicios porque Urbanos. es un eje vial. Sí, sí. Pero había 30, 40 gentes barriendo. Porque si no, viene otro problema que es... No, se van a las alcantiles, sí. Se tapan. Se tapan, sí. Entonces, bueno, yo creo que algunas cosas, tú hablaste de un jefe del departamento, Juan González, que hizo su tarea, ¿no? Claro, y la hizo muy bien. No, y la los hizo muy ejes bien. viales, ¿no? Sí. Habría que nada más hacer un pie de página que fue el boom petrolero. O sea... Cuando teníamos que aprender a administrar la riqueza. No, o sea, yo llevaba en la Dirección General de Crédito, en el Departamento de Distrito Federal, tuve que hacer una evaluación de los 6 años. Y bueno, pues el cumplimiento de las metas creció por arriba del crecimiento de la población. Eso nos da una idea de lo que significó en términos presupuestales el boom petrolero en el Distrito Federal. Y la eficiencia, y había menos gente. Entonces es un cóctel que nos lleva a tenerlo casi como la fase del ciclo de oro del cine nacional. Sí. Pero fíjate que en la época del profesor Carlos Juan González, que además era un hombre con prestigio, con un buen prestigio el profesor, se reflejaba en los delegados políticos. Porque los había puesto. Volvemos al mismo ejemplo. Y no le funcionaba, se te quitaban. Sí. Así de fácil. Y ahora se ríen del jefe de gobierno algunos, ¿no? Tuvo un secretario de gobierno, el licenciado Manuel Gurría Ordóñez. Manuel Gurría, claro. Que, como tú dices, pues a él le tocaba la chamba de los movimientos, ¿no? Que creo que luego fue gobernador, ¿no? De Tabasco, creo. ¿No? Fue subsecretario de Ganadería cuando Juan González estuvo en Agricultura. Y era de Tabasco. Sí, tabasqueño. Y luego, también creo que yo recuerdo que Juan González es el clásico político que la sabe hacer, ¿no? Y sabe... Sí. Y hacía muchas obras. Pero, por ejemplo, hacían un parque y después se les olvidó darles mantenimiento. Llega Ramón Aguirre a dar todo ese mantenimiento que se dejó de darse en aquella época, ¿no? Así fue, ¿eh? Pero ni más ni menos. Ramón Aguirre tuvo un acierto. Cuando llega, hace una revisión de las cuentas de ingresos-gastos y sucede que no sé qué porcentaje, pero digamos, estamos hablando del 60% de los ingresos del DF estaba comprometido. Entonces solicitó una asunción de pasivos, la realizó y entonces regularizó ya el gasto corriente. Porque con tanta obra se endeudó el... Y bueno, y Ramón Aguirre sale de subsecretario de egresos, de programación y presupuesto, cuando Miguel de la Madrid surge a ser presidente, y pues había una excelente relación y seguramente eso le ayudó a la asunción de pasivo. Sí. Pero por ejemplo, hablando de esos pasivos, el último que estuvo Óscar Espinosa, del PRI, dejan una deuda en el departamento de 5.500 millones de pesos. Al día de hoy es de 57.000 millones de pesos. 10 veces más. Así le echaban un cerito de más. Es un dato fino y muy interesante, revelador, porque se ha descompuesto del 2000 para acá. Pero, fuerte. Y un ejemplo quizá que esté endeudando en parte al DF. La ayuda para adultos mayores actualmente son 920 pesos, no sé cuánto. Eso al año vale 7.000 millones de pesos. Así de fácil. Porque son adultos mayores, madres solteras y discapacitados. 7.000 millones de pesos en el Distrito Federal. Y hay gente que se cuelga a dar un domicilio en el DF y aunque vive en el Estado de México, ¿no? Y se los dan. Por eso, o sea, tenemos un gasto que te parece que tuviéramos la llave del agua abierta y no hay forma, está trasroscada, no se puede regular. O sea, en México tenemos un problema de gasto en automático, que ahora no es raro que la presidencia haya, frente a la crisis que estamos viviendo, que diga que para 2016 va a haber un presupuesto base cero.
Sin embargo, si no se cambian muchas disposiciones, pues el agua va a seguir corriendo sin regularla, porque pues, hay muchísimas cosas que a pesar de lo que se gasta en educación, en salud, en energía y en promoción del campo, pues, estamos en un neoinstitucionalismo. Y cuando decimos nuevo institucionalismo, es que las instituciones se crearon para cumplir ciertos objetivos y hoy sobreviven, tienen gastos importantes, pero no pueden cumplir con los objetivos para los que fueron creados. Ese es el problema de la delegación, del DF y del país. Oye, el panorama no es nada grato con esta cifra que mencionaste de la deuda pública que tiene el gobierno del Distrito Federal. Sí, porque dicen, bueno, es que es una deuda AAA, es pagable. Pues sí, pero ¿cuándo se va a pagar? ¿Y quién la va a pagar? Porque cada año va creciendo, porque todavía, al no ser un Estado como con esta reforma política que se está solicitando, tiene que pedir permiso a la Cámara para contratar deuda pública. Y si no se la dan, pues no la puede contratar, ¿no? A diferencia de los estados que pues, sí son autónomos en ese aspecto. Entonces, pues sí se la autorizan y pues seguirá creciendo y pues algún día llegar a 100,000 millones, ¿no? Sí, si me permites, yo quisiera sugerir que habláramos de los, creo que son 4 candidatos más importantes a la delegación. Un poco platicar para saber quién es quién, porque él y yo tenemos noticias, leemos, hemos seguido, tenemos un rato dándole seguimiento, pero el común del pueblo no sabe ni quiénes son, ni qué onda, ni no investigan, ¿por qué están ahí? Claro. O sea, ¿cómo llegaron, no? O sea, hay un filósofo musulmán del siglo XIV que dice que es acreditamiento social lo que determina la posición social del sujeto, no sus habilidades y destrezas. Entonces, bueno, aquí habría que ver cuál es el acreditamiento social y cuáles son sus habilidades y destrezas. Y eso, pues nada más para darnos una idea de quién es quién. ¿Con quién empezamos? Empezamos, ¿qué te parece si por Jesús González Esmal? Vamos. Que viene por Morena. Sí. ¿No? Sí. Jesús González Esmal es un político coahuilense, así como Mitterrand, de larga secuela, de muchas batallas. Es cierto, sí. La mayoría perdidas. O sea, perdió Frenquillo, ha perdido para ser diputado, para ser senador, pero de repente, después de ser un filopanista característico, entró al gobierno del Distrito Federal, como oficial mayor, y ahí empezó a hacer colonia. Yo creo que ese es el origen de la relación con Andrés Manuel López Obrador y Morena. En algún momento, con lo del deprimido, se hicieron muchas manifestaciones contra el deprimido, pero hubo una muy singular en donde se veía con ese aspecto venerable que tiene Jesús González Esmal, dicho sea de paso, es un cuate, pues, digamos, muy correcto en su apariencia, con su letrerito verde manifestándose contra el deprimido por la tala de árboles y el ecocidio. Pues habría no sé cuántas gentes, unas 15 o 20 gentes ahí, ¿no? No más de 20. Pero yo digo, bueno, lo que hay que hacer para buscar la chuleta, ¿no? ¿No? Es como diría Marcel Proust, en busca de la chuleta perdida. No sé si quisieras agregar algo sobre Jesús González Esmal, Benjamín. Pues yo creo que no hay mucho que agregar al respecto. Su paso por el departamento, como tú lo señalas, como oficial mayor, no fue muy largo, porque
alguien ventaneó que todavía seguía saliendo el pago del anterior jefe del departamento, que fue Óscar Espinosa, y bueno, pues eso le costó la chamba. Y creo que así ha ido yendo, porque estoy viendo aquí que han dado hasta renunció al PAN en el 92 y fue candidato a gobernador en Coahuila en el 93 por el partido PDM. O sea, ha desfilado por muchos partidos, ¿no? Que quizá eso no sea malo, el tema es que bueno, pues ha sido perdedor. Sí. Las estadísticas que hablan de Jesús González Chimal como candidato a jefe de delegación en Benito Juárez. Bueno, yo creo que en Morena, en Benito Juárez, no creo que tenga muchos adeptos, ¿no? Quizás hasta ahorita el PAN es el que ha resultado más favorecido, lleva ya 15 años con esta administración, pero creo que también ya mucha gente se dio cuenta que ya fueron 15 años y un poco perdidos, ¿no? Y de mucha corrupción, hablando con los puntos sí. Y eso todos lo sabemos. Entonces, yo creo que ahorita en las encuestas, que no extraoficialmente, sé que el PAN sigue un poquito arriba, pero ya muy pegado atrás está Ciu Tenorio, candidato del Verde PRI, que hace 6 años fue candidato por Nueva Alianza. Y ¿candidato a delegado? A jefe delegacional por Nueva Alianza. Obtuvo una diputación plurinominal en esa época, ya fue diputado por el DF, diputado local. Propuso la ley esta para los no fumar, para proteger a los que no fuman, ¿no? En restaurante, bar, y pegó. Presidió las bolsas reciclables. Sí, también propuso lo de las bolsas reciclables. Prohibir las que no son reciclables en los supers. Sí, es como la ley antitabaco, ¿no? Que se llama la ley antitabaco. Es una persona, si tú los pones en una balanza actualmente en cuanto a su preparación, bueno, quizá González Chesmal la tenga por su amplia trayectoria, sí. Pero ya los demás, bueno, Ciu es licenciado en Ciencias Políticas y además tiene una maestría en el mismo tema, es maestro del ITAM, pues ya fue asambleísta, ya trabajó en el departamento con Mario Delgado en la Secretaría de Educación, tuvo algún cargo. Actualmente estaba en Gobernación con Roberto Campa, sí. en la Dirección General de Prevención del Delito, donde pues ha platicado cosas muy interesantes de las vivencias que tuvo, sobre todo en el norte del país, ¿no? Cristian, nuestro amigo, Cristian dice que es egresado de una universidad pues que no es muy conocida. ¿Cómo se llama? Lo estoy buscando. En el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. No sé si ustedes lo conozcan, pero yo nunca había escuchado de él. Es abogado del PAN y ha tenido un paso poco relevante por la Asamblea Legislativa al presente. 3 leyes: la de participación ciudadana, sistema de aguas de la Ciudad de México y algunas reformas a la ley de movilidad. Pero, por ejemplo, hablando de participación ciudadana, ese tema que lo retomamos muy en serio del anterior trienio de los coordinadores, hubo algunos cambios. Y otros que se hicieron y que los aprobó la Asamblea, Marcelo los retuvo, no los publicó. Entonces se retoma este asunto porque él era integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Tuvimos una reunión con él, pues casi todos los coordinadores. Yo le di mucha información que tenía y se hizo una reunión, pues creo que bien seria. Y quedamos de vernos dentro de un mes para ver los avances. La gente acudió con puntualidad, y con sus propuestas, con ¿no? propuestas, con atención, con seriedad, y no hubo un trato recíproco. Es que a la siguiente reunión él ya no se presentó, mandó unos y ya no volvimos a saber de él. Entonces ya a lo que aquí dice pues tampoco es cierto, ¿no? Que
que entre sus propuestas fue modificar la ley de participación ciudadana, porque ni se modificó, y nos dejó colgados ahí en la segunda reunión. Así de fácil, ¿eh? Ya hablas ahorita de 3. Faltaría Dinora Pisano. Antes de eso, Xu ahí con Osorio Chong, creo que estuvo también como director general de participación ciudadana previo. O sea, renunció a eso para venirse como candidato. Sí, prevención del delito, creo. Sí, y yo creo haber entendido que estaba en la Dirección General de Participación Ciudadana, pero bueno. Era un director general ahí con Campa, ¿no? Correcto. Nos faltaba Dinora Pisano, que Dinora Pisano, bueno, ella, porque hubo la posibilidad de que junto con el Verde, el PRI, se juntara el PRD y el PT con Ciutenorio. Dinora hizo su escandalito y dijo que que una gente totalmente desconocida iba a ser candidato por el PRD, que no se valía. Y bueno, déjame decirte que hace 3 años que ella la lanzan como candidata a diputada, pues nadie la conocía en Benito Juárez porque no tenían cero participación, ¿no? en algún tema, cualquiera que fuera, ¿no? Nos debemos recordar que en el caso de Xiu, cuando se iba a construir una torre ahí en el World Trade Center, que iban a quitar el Poliforum y querían hacer una torre de no sé cuántos pisos. Es verdad, sí. Él fue de los más activos, sin tener nada que ver, porque estaba trabajando en gobernación, pero en sus tiempos libres fue de los activos a que eso no se hiciera, y no se hizo. El jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera, dijo, aquí no se va a construir nada, permanece el Poliforum, ¿no? Es una torre de 50, más alta que el World Trade Center, así de ese tamaño. Entonces, siguió teniendo alguna participación dentro de Benito Juárez. Y desde luego vive en Benito Juárez. Dinora, yo le he tenido oportunidad de tratarla 2 veces, no sé si tú lo hayas tratado, Alberto. No le veo, la verdad, mayor gracia que ser del grupo de Alejandra Barrales, y en este caso de Bejarano, ¿no? Que es el que la apoya. La liga con Barrales es que en el origen también, homólogamente que Barrales estuvieron en el sindicato de aeromosas, el Santas, creo, ¿no? Sindicato de Trabajadores. En fin, y bueno, tiene, según reza su currículum, una licenciatura en filosofía y una maestría en comunicación, que bueno, pues yo tengo claro que más allá de los títulos, un maestro puede no escribir nada, pero se caracteriza por tener seguidores, ¿no? Entonces aquí no sé si ha escrito algo, y la verdad es que seguidores, no sé, no, como que no es muy clara su presencia. Yo creo que debe haber un cambio en la estrategia de comunicación, justamente, pues para que pues en este mes pueda levantar su rating. Nada, déjame concluir, la elección de 2000, la última elección en la delegación, el efecto Mancera llevó a que hubiera una diferencia de 488 votos. 488 votos entre el PRD y el PAN. Varela y entonces, eso de que la Benito Juárez es panista, ya es una leyenda, ¿no? O sea, cuando tú hablas de un mito, hablas de algo que nunca ha existido, ¿no? En términos generales, así es como se entiende un mito, más allá de una leyenda, sí ha existido, pero con el correr del tiempo se va desfigurando, ¿no? Acrecentando, disminuyendo, ¿no? Entonces, eso de que Benito Juárez es panista, ya es legendario. Y hay otro dato interesante también, en la época de Salinas, como ahorita, mediados del sexenio, elecciones de mediados del sexenio, la imagen que tenía Carlos Salinas, que era muy buena, hace que los 40 distritos del DF los gane el PRI, barrió. Tan es así que Marcelo Ebrard, que iba en primer lugar, no entra. Claro, exacto. Entonces, hizo tan buen trabajo Marcelo, porque ese fue el mérito de Marcelo Ebrard.
Él era el secretario general del PRI del DF en aquel entonces. E hizo un trabajo tan espléndido, de veras. Es político. Es político. Ganó los 40 distritos, es verdad. Ahora, hablando de Dinora, hoy en el Reforma viene un comentario que dice: tras 10 días de campaña, el líder del PRD, Raúl Flores, ya comenzó a oír pasos en la azotea y bajita la mano opera ajustes de estrategia. Según esto, en Benito Juárez advierten que la imagen de Dinora Pizano nomás no cala y buscarán darle un giro a la propaganda para ver si impulsan a la candidata que aún a color no pinta. Eso dice el Reforma. Entonces bueno, tenemos... el gran problema, perdón, yo creo que de todos los candidatos ahorita, es que no se trata de sacar más fotos o más mantas, o atacar las colonias de propaganda de ese tipo, sino conocerlos un poco, ¿no? Quizá que lleguen y toquen a tu puerta, aunque lleguen, te saluden: mira, te dejo este folleto para que lo leas, ¿no? Porque de lo contrario, o sea, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles, Dinora, qué piensa? Pues quién sabe, ¿no? La verdad es que son esas campañas que él menciona de poner mantas, hoy se considera basura, es una basura ecológica, ¿no? Y yo creo que una campaña inteligente necesariamente tendría que ser de otro tipo, sobre todo en una delegación en donde, como él mencionó, lo comparan con Suiza por lo plano, pero creo que es uno de los, visto como municipio, uno de los municipios con un nivel de escolaridad de los más altos de América Latina. Eso es lo que presumen los políticos de Benito Juárez sobre la delegación Benito Juárez. Entonces, frente a eso, bueno, pues andar poniendo mantas, que es basura, que crea conflictos, que nadie quiere tener ese no decorado en las calles, pues se me hace una anticampaña, ¿no? Es como, ya no juega. Sería mejor decir, bueno, como campaña vamos a hacer un programa de beneficio que se vea claro y atacar por ese lado. Sí, las campañas del PRI están muy mal vistas en Benito Juárez. Mira, por ejemplo, Benito Juárez, si le dejaran el dinero que recauda de predial nada más, tendríamos un presupuesto del doble o triple de lo que tenemos ahorita. Claro, hay que entender que esto, así como en los estados también, el Estado de México le da a Tlaxcala, por decir algo, ¿no? Hacen una bolsa, pero sería autosuficiente la delegación. Se nos estaba pasando Germán. Germán de la Garza, sí. De Movimiento Ciudadano. Ese ya fue delegado. Fue delegado. Fíjate que es muy interesante porque hoy la gente vota más por las personas que por los partidos. O sea, Xu, por ejemplo, va por el Verde y por el PRI. Pero Xu, la gente que va a votar por el Xu es porque quiere a Xu. No porque sea priista o verde necesariamente, sino porque está convencido de sus posibilidades como administrador, como político, qué sé yo. Homólogamente, los que voten por Germán de la Garza. Germán de la Garza ya fue delegado. Entonces, obviamente que, bueno, si tuvo una buena o mala acción, la gente lo debe recordar. Lo va a recordar, por y supuesto, esa va a ser necesariamente la base de su éxito o de su fracaso, ¿no? O sea, ahora va por otro partido, porque la quiso pelear nuevamente por el PAN. El grupo de Romero pues lo bloqueó y entonces dijo, pues me voy del PAN. Así como ya también se fue otro delegado, o exdelegado, perdón, o jefe delegacional, que es Fadlala Cabani, que ahora también va a competir por otro partido. Este es Fadlala Cabani, de los hijos del mueblero que está aquí en Fadlala Cabani. Muebles a Cabani, aquí en Insurgentes. Él ya fue delegado anterior a Mario Germán Palacios. de la Garza. No, antes de Germán de la Garza. Su papá. No, él fue. Entonces también, homólogamente que Germán, ya fueron delegados. Los dos, y como ya no tuvieron oportunidad en el PAN nuevamente, pues entonces renuncian al PAN. Es que ya es un renunciadero de todos.
ya aquí ya no importa lo que algún día creíste en un partido o sus principios. Ahora lo que vas es tras el poder. Punto. Bueno, no importa qué partido. La plataforma de Movimiento Ciudadano es muy interesante porque, dicho en propia voz de los candidatos, ellos no reflejan la ideología del partido. ¿Por qué? Porque simplemente el partido se registró por tener un número determinado y busca refrendar a través del voto. Claro. Entonces van como Julio César, a sus propias armas y a su propio discurso. O sea, de alguna manera Xu tiene el peso de lo bueno y lo malo del Verde y del PRI. O sea, a pesar de que él no tenga que ver ni con lo bueno ni con lo malo del PRI, pero él está registrado arropado por el PRI y el Verde. En el caso de von Roerich, bueno, el PAN ha dejado de ser aquella posición idílica de cuando eran oposición, porque realmente más tardó en llegar que volverse más corrupto de los corruptos, ¿no? Sí. Se corrompió el poder, se tuvieron muchos rezagos, hay muchas quejas en construcción de obras irregulares, hay quejas de informalidad, hay gentes que están muy indignadas, muchos con razón, ¿verdad? Entonces, en el caso del Movimiento Ciudadano, pues la gente no está reflejando la ideología del partido, sino que va por su propio prestigio, por su propio discurso, por sus propios compromisos, y así va la campaña, ¿no? Ese es más o menos el panorama de Movimiento Ciudadano, el PRI, Verde, PRI, PRD, PT, PAN, y Convergencia debe de ser, o ya no existe. No, es Movimiento Ciudadano. A Cavani, ¿por qué? ¿Quién sabe? Él es candidato a diputado por el local por el 16. Ok. Entonces, nos acotamos a lo de los delegados, porque si entramos en los diputados ya se dispara el tema, ¿no? Sí, bueno, últimamente lo referimos porque ya fue delegado en Benito Juárez, ¿no? Jefe delegacional, perdón. Benito Juárez. Okay. Muy bien. Pues así está de triste quizás el panorama, ¿no? Porque, oye, Benjamín, ahora, es que tú tienes la historia completa de muchos años. Estamos hablando, fíjate, de 1900... ¿qué fue? De 82. Profesor de Juan González. 82. Es cuando salió Juan González. Entró en 82, 76, 86. Desde el 76, fíjate, estamos hablando de historia del 76 a la fecha. Perdón, es que todavía fue anteriormente, cuando surgen las delegaciones, entiendo, con bueno, pues sí fue a principios de Juan González. Es que López Portillo, el Juan González es con López Portillo, es el que con Reyes Heroles hacen la modificación en las leyes para darle más juego a los partidos. Como crean los plurinominales, ¿no? Que decían que un día le preguntaron a Bartlett qué significaba una diputación plurinominal. Dice, mira, en breve, que cobran en muchas nóminas. Oye, qué triste que una delegación que pudiera ser ejemplar por todo lo que tiene a favor, todos los servicios, la ubicación, en la parte política estemos empobrecidos. Mira, a mí en la parte que me tocó trabajar y además en otras anteriores, Benito Juárez se caracterizó, quizá por esas facilidades que tiene, de ser pionera en implantar cosas nuevas. Como un ejemplo, cuando estuvo Roberto Ortega Lomelí, él dijo, bueno, para que la gente se identifique más con el policía, porque se había perdido esa idea del policía de barrio, sí, y que la gente conocía al policía y sabía cómo se llamaba, y a veces hasta creo que tenía las llaves de los portones el policía. Dice, vamos a asignar patrullas por colonia, identificadas con el nombre, ¿sí? Y fue una buena idea porque
Entonces el presidente de la colonia, pues ya sabía, el policía iba y pasaba ahí asistencia con él, y había ese contacto, y había el famoso código Águila que se implementó, por lo menos en Benito Juárez, ya como se les daba ya por dirección a cada patrulla, se les decía, tienes que pasar estos domicilios. Comento también que había mucha gente que como que le sorprendía y decía, no, yo no te firmo, le decía al policía, pues si nada más vengo a que me firme para decir que vine aquí a hacer acto de presencia. La comprobación, claro. Bueno, ese código estuvo funcionando, pero por lo menos 3 o 4 años. ¿Ya no funciona? No manejado por la delegación. Mira, actualmente yo lo que observé es que el patrullero sí va a las tiendas de conveniencia que le firmen, porque igual le regalan el refresquito, ¿no? La verdad. O van a los bancos, ¿no? Pero difícilmente pasan a una casa. ¿Por qué? Porque ya no existe. Mira, cuando yo estuve, se contrató un programa, Mapinfo. En ese programa Mapinfo se registraban los 6 principales delitos que hay en la ciudad, que es robo a casa habitación, robo de vehículo, robo a transeúnte, robo a negocio, ya me acuerdo que al otro. Pero en ese mapa, tú das de cuenta, podías hacer un zoom y lo veías desde arriba, o te acercabas hasta la calle que decía Kansas y tal, y estaban los números. Entonces tú señalabas con un puntito el delito, y eran diferentes colores. Entonces si tú veías todo el mapa de la delegación y decías, a ver, quiero ver los 6 primeros meses del año, enero, junio, de robo de autos, empezaban a salir los foquitos de un color, ¿no? Puntitos. Y veías las zonas clásicas. Ejemplo, el metro viaducto, donde la gente pues dejaba mucho los coches, porque te dejabas ahí, te ibas. Ahí había mucho robo de auto. Entonces, con esa información que se iba obteniendo, y con juntas quincenales con los jefes del sector, que nada más había 2 en aquella época, se les decía, mira, aquí se están dando los robos, de coches o de esto, del otro. Déjame decirte que en aquella época, de ser Benito Juárez el primer lugar en robo de autos, con esa atención que se le dio al asunto, pasó al 4º lugar. Y se dice fácil, ¿eh? No. Pero ser el primer lugar en robo de autos, a pasar al 4º, porque había esa preocupación y esa atención al tema. O por ejemplo, se creó un fideicomiso. Este dato es bien interesante, ¿eh? Se creó un fideicomiso en esa época de Roberto Ortega, que era una gente pensante y honesta además. Dijo, vamos a crear un fideicomiso pues para mejorar, porque el presupuesto pues nunca alcanza, no hay suficiente de eso. Entonces, que cooperen. Si quieres poner un restaurante y cumples con todo, bueno, vas a cooperar ese fideicomiso, te damos tu recibo, lo metes a tu contabilidad y todo queda bien transparentito. A los tianguis, peso día puesto. Igual llegaban los líderes ahí, entregaban su cheque y se les daba sus recibos. Y hacía diferentes. Y luego ese dinero se hacía una bolsa y con los mismos vecinos se decidía, o sea, la junta de vecinos, en qué se aplicaba. Se compraron varias patrullas. Se renovaba o se aumentaba el parque vehicular de patrullas. Se compraron chalecos para los policías. La primera vez que se compraron chalecos para policías. O se les daba un estímulo de 1,000 pesos a la patrulla que hacía más remisiones al juzgado calificador o al Ministerio Público. Se llevaba una estadística. Y aunque quizá 1,000 pesos no era mucho, pero así con los vecinos, el aplauso y tenis, tus 1,000 pesos. Bueno, eso es ser un gobierno honesto. Actualmente ese fideicomiso sigue existiendo. Pero cuando yo les pregunté, que estuvimos ahí como representantes, me decían, ¿y el fideicomiso qué? No, pues si tú traes dinero y consigues y lo metes, pues se aplica a tu colonia. Oye, pero yo no lo tengo que conseguir, ese es tu trabajo, no el mío. Quiero hacerte un comentario. Entre 2010 y 2013 hicieron una torre
de 9 pisos para abajo de estacionamiento y 23 para arriba en la calle de Insurgentes, Avenida Insurgentes y Hermes, que ahora hay un cielito lindo y un Banamex. Hermes e Insurgentes está muy cerquita, a la derecha. Si estás en el Teatro Insurgentes, a tu mano derecha y hay una torre. Entonces fui a hablar con el director general de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Hicimos cuates y demás. Y le dije, bueno, pues ¿de qué manera puedes ayudar a la colonia? A la mitigación, ¿no? Sí. Entonces me sacó 2 recibos. Uno de 7 millones de mitigación y otro para mantenimiento de redes hidráulicas. Y entonces dijo, mira, yo ya di 14 millones de pesos que me obliga la ley. Entonces, ya después de que habló con los titulares, dijo, pero mira, yo puedo dar 100,000 pesos a la colonia. El chiste es que para que yo lo pueda documentar necesito tener alguien que lo reciba y que sea transparente. Le dije, no, pues tienes toda la razón, ¿no? Claro, claro. Entonces fui a ver a los del fideicomiso. No, había una señora que llegaba tarde y de mal humor. Entonces, un buen día la saludé y le dije, se trata de esto. No, pues está en proceso de cierre, o sea que ustedes tienen, Crédito Constructor tienen 25,000 pesos, o sea que si lo quieren sacar, lo sacan. Le dije, no, pero lo que quiero es ingresar. No, pues no pudieron, o sea, no se pudo aprovechar la gestión que hice pues para que se pusieran lámparas, si tú quieres, o cámaras, o lo que sea, ¿no? O reforestar. Total, terminó la administración de esa torre adoptando la conservación y mantenimiento de 2 camellones. Y yo dije, bueno, pues algo es algo, ¿no? Y así se le ha hecho no es una colonia, pero el fideicomiso que él dice, o sea, es lo que le sigue a un mal burócrata. Max Weber, cuando definió la palabra burocracia, lo definió en términos positivos. O sea, el burócrata es alguien que refleja el aparato ideológico, administrativo, represivo del Estado, pero lo hace de manera eficiente. Aquí era un caso, la señora que veía el fideicomiso. Se acabó. No, ¿qué me hace? ¿Cómo estamos en tiempo, Isabel? 10 minutos. Muy bien. Pues esa es una de las tantas vivencias que hemos tenido, ¿no? Que la verdad han sido muchas y hemos, por lo menos yo sí he estado muchos años participando desde el punto de vista de representante vecinal y también del otro lado, que es dentro de la delegación. Y me tocó vivir esa época. La gente incluso la recuerda como una buena época, una buena gestión de un delegado, cuando eran además de 6 años, porque el otro tema es que 3 años es un periodo relativamente corto. Quisieron copiar el esquema de los municipios, pero insisto, sin tener todo el aparato que tiene un municipio y que controla el municipio directamente, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tuvo, no? Sí, Tú mencionaste 2 cosas muy importantes. Una en cuanto a lo que es la persona, y diste por ahí el acreditamiento social. El acreditamiento social, sí. Sí, porque Haldum dice, en cualquier sociedad, la posición social que ocupa un sujeto no es como creían los griegos por el desarrollo de las artes y las ciencias, las virtudes. No, es por la posición social que el grupo social al que pertenece le quiera conferir. El emperador chino, que hizo las estatuas que le han generado tantas divisas a China por turistas, era un gran guerrero, pero era analfabeto. Entonces, realmente, la cultura, dice Haldum, es como un adorno más, ¿no? O sea, en la política
hoy y ayer y siempre hemos estado muy atentos hoy más con los medios masivos de comunicación de los errores y las dislexias. Ahora hay muchos montajes, ¿no? De repente vemos a tal o cual político que se equivocó o dicen que se equivocó, ¿no? Le han exagerado o a lo mejor es verdad, pero ya uno no sabe. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de montaje. Pero no están ahí porque sean cultos o hayan leído a Borges o a García Márquez. Y no lo digo por nadie en especial, porque von Roerich, bueno, pues no sé, o sea, no va a entrar ahí porque venga de tal o cual institución, ¿no? Si va a entrar ahí es porque forma parte de una camarilla política que hicieron a un lado a Germán de la Garza, que se fue al otro lado, y él está beneficiándose de lo que queda del poder del PAN, ¿no? Porque realmente sí todo parecería indicar que si no hay una componenda política en el poder, es muy probable que el PAN pierda las elecciones, es muy probable. Hablando de Benito Juárez. Sí, hablando de Benito Juárez, sí. Bueno, según esta Leticia Varela, ahora que renuncia al PRD, dijo que su triunfo lo habían negociado. Lo dijo claro 3 años después, ¿no? Y es delicado, claro. Pero lo dijo en su renuncia. Sí, con 300 y tantos votos siempre la institución electoral queda muy raspada, ¿no? O sea, lo vimos cuando Madrazo Beatriz Paredes, pues creo que 50,000 votos, ¿no? Nada más en el Distrito Federal, una tarde de campaña lo hubieran agarrado, pero bueno, la diferencia entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador también 300,000 votos. Fue muy poco. Entonces siempre cuando, por ejemplo en este caso, 300 o 400 votos de diferencia, hacen que sea muy cuestionada la cuestión la institución electoral. Ahí tienes que pensar en otras cosas, como es en otros países, una segunda vuelta, cuando haya muy pocos votos. Aquí yo no sé por qué les tiembla la mano y no lo han querido hacer, porque todos estaríamos más contentos. Porque hay segundas vueltas en todos lados. Cuando tú estás en la universidad, de repente hay una elección y si hay empate, vamos a la segunda vuelta. O sea, es en automático, ¿no? Y entonces, al ver quién votó por quién, ahí se recompone el voto, ¿no? se acomoda la cuestión. Pero el que no haya segunda vuelta en México, yo creo que sí es una deficiencia, porque haría que fuera mejor la representación de los resultados. Hoy, la representación, por ser elecciones intermedias, nada más por eso, de cada 10 van a votar entre 3 y 4. O sea que si alguien gana con te lo doy por bueno, con un 50% y los otros se pulverizan, pues va a tener 2 votos de cada 10, esa va a ser su representatividad. 40,000 votos, ¿no? ¿Con 40,000? Pues sí. Es que baja mucho. O sea, si los dos estos que sacaron muchos votos, Jorge Romero y Leticia Varela, uno 96,000 y fracción y el otro 95,000 y fracción, bueno, esos votos, el que gane ahora, pues difícilmente rebasará los 50,000, Difícilmente. Entonces una segunda vuelta ayudaría. ¿Qué tan interesante está haciendo la campaña de los candidatos a jefes delegacionales en Benito Juárez? Pues creo yo que un poco pobre, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo mencionaba hace rato, de que se requiere tocar muchas puertas auténticamente, no tanto utilizar radio o televisión, ¿no? Porque pues finalmente un anuncio en radio no se limita a Benito Juárez, pues sale en todo el DF y el Valle de México, ¿no? O por lo menos que te hicieran llegar un cuadernito así bien hecho que diga: estas son mis propuestas, este soy yo, aquí están mis puntos que voy a manejar, ¿no? Lo que está proponiendo, mándame tu currículum, quiero gobernar con los ciudadanos, ¿no? Pareciera que es la campaña más atractiva, la de Shum. O sea, aparte de lo que él ha mencionado,
hizo un decálogo cuyos elementos fundamentales están frente a la corrupción, la transparencia, el uso de los recursos públicos, la participación ciudadana, que se respete los acuerdos. Gobernabilidad es una palabra que no alude a un gran garrote. No, la gobernabilidad es la posibilidad del arte de establecer acuerdos y ver que se cumplan. Y los acuerdos se hacen a través de las votaciones y los registros de los proyectos. Bueno, la delegación los tiene que hacer y realmente Benito Juárez ha dejado mucho que ver, o sea, mucho que desear, porque en un momento determinado los acuerdos no se cumplen, no hay supervisor, no se verifica que lo que se protocolizó, se votó, los vecinos participaron, hubo asambleas y todo, se registró en el INE, o sea, todo ese trabajo, no hay un supervisor que lo controle, como que se abandonó el asunto. Oye, Jesús, y Jesús, tú también, ¿y qué tan interesante sería invitar a los cuatro aquí a tu programa a un debate? Sí, la cuestión es que ellos aceptaran. No, el espacio está abierto. Yo lo he hecho con otros candidatos, pero algunos están tan metidos en eso que te acabas de mencionar, en estar en contacto con la gente. Y te lo digo porque eso lo ves en Facebook. En Facebook te estás dando cuenta qué candidatos, ¿no? Sí. Qué candidatos sí lo están haciendo de ir directamente o por grupo o tocando la puerta de los vecinos, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención esto. Lo estará, este documento lo están distribuyendo en todos los hogares de Benito Juárez. A mí llegó a través del periódico Reforma. A través del periódico Reforma. Igual llegó esta revista. A través de la suscripción. Pues a lo mejor habrá que decirle a Shu que haga un esfuerzo y que se reparte. Claro, en todos los hogares, ¿no? Este es un documento valioso, sí, vamos, para que quiera estudiar un poco, por lo menos a uno de los candidatos. Para que después no se queje la gente. Claro. Ay, es que porque no ganó el otro. Claro. Oye, pues sí hay la posibilidad de que se pueda hacer la invitación, me encantó. Pero nosotros, como la asociación civil que tengo, que es Poder Ciudadano Benito Juárez, les puedo hacer un escrito. Y mira, el que acepte venir, bienvenido. Bienvenido. El que acepte venir. Si dice Chuy, yo voy, órale, te recibimos. Platícanos. O sea, esto que estás aquí platicando, este documento, a ver, díselo a la gente, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Abierta la opción. Y si quieren venir 3 o 4, ¿cuántos son? 4, 5, 6, son pues ya 6 en total. Serían 6. González Esmal, Dinora, Shu, Germán de la Garza y Cristian. Serían 5. Difícilmente aceptar. Pero el que llegue a aceptar, el que llegue a aceptar, encantado de la vida. Sí. Muy bien. Hemos llegado al final del programa. Tocayo. Muy bien. Mucho gusto. Hoy nos hablamos de las estadísticas, cómo andamos con los programas que hemos tenido. Te las envié. Jesús. Te envié las estadísticas. ¿La última? Hace 2 días te las envié con el título del programa, anexo. Ya. ¿No? Bueno, entonces lo que necesito es más tiempo para tratar de ver todo lo que me llega de información. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Benjamín. Gracias a ustedes y recuerden que el programa después estará en YouTube. Isabel, muchas gracias. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.